buenas noches, bienvenidos a nuestro programa de la Fundación Dialoga Bahía, hoy 30 de marzo del 2022, ciudad caótica, Guadalajara, no estamos preparadas para los megaconciertos, algo nos pasó, muchas ganas tenemos que salir, no sé, pero esta ciudad se ha vuelto un caos con el tráfico. Una disculpa porque vamos a empezar un poquito tarde, pero todos comprendemos que estamos en una ciudad caótica, los vías de acceso al Akron son muy pequeños, no vamos a anunciar el grupo, pero pues todos sabemos que tenemos un grupo inglés en la ciudad desde el día de ayer. Y todos sabemos que fue un caos desde el día de ayer y no se compuso nada, no se compuso. No, y terriblemente porque el tráfico lo estamos padeciendo todos, a todas horas y en todas las zonas por lo menos la zona metropolitana de Guadalajara es un caos. Yo vengo desde el Tonalá Centro y fue un verdadero calvario siquiera tomar un taxi. Entonces, sí fue complicado, han regresado los muchachos a las preparatorias, a las escuelas, entonces sí, yo creo que nos acostumbramos a vivir de manera muy tranquila cuando la pandemia nos mantenía en casa. Y ahorita la zona metropolitana, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, parecen verdaderos estacionamientos rodantes. Sí. Terrible. Y pues aquí estamos como cada 8 días en el programa donde ya sabemos que el maestro Ausencio de la Rosa, presidente de la Fundación Dialoga Bahía, siempre nos ha traído y nos trae excelentes personalidades y esta noche no va a ser la excepción. Tenemos a la licenciada María Esther López Chávez, quien nos va a hablar y al parecer parece que tenemos continuidad. El maestro Ausencio nos busca temas para darles un seguimiento. La semana pasada hablamos de corrupción, vamos muy ligados a ese tema, porque hoy el programa se titula Las responsabilidades y el juicio político en Jalisco. Me da mucho gusto recibirte. Gracias, muy amable en recibirme. Sobre todo un placer poder comunicarnos con la gente, con la ciudadanía, con la gente de Jalisco y tener ese alcance para que la gente se siga informando. Una de mis grandes preocupaciones fue eso, siempre, que la gente tiene derecho a estar informada, a estar verdaderamente informada y sobre todo siempre tener la posibilidad de buscar la verdad. Aunque sí, la verdad a mucha gente le incomoda, ¿no? Así es. Sí, pero entre más información tenemos, menos obstáculos tenemos para la verdad. Así es. Y vamos a comenzar el tema preguntando de que tenemos una diversidad. Unos son los servidores públicos y otros son los funcionarios públicos. Así es. Y a partir de ahí se deriva lo que vienen siendo las responsabilidades y el juicio político en Jalisco. Sí. El tema que vamos a abordar es sumamente interesante desde la óptica de la novedad que implicó para México ir entendiendo lo que significaba el juicio político en nuestro país. Hemos ido dando pasos pequeños, hemos ido avanzando de acuerdo a las necesidades y a los acontecimientos que se han dado. Siempre que nos remitimos al tema decimos, bueno, el juicio político que pudiera ser más distintivo en la humanidad, sí, lo es el de Jesucristo. Jesús de Nazaret fue sentenciado, digamos que fue enjuiciado y sentenciado de una manera política, no una autoridad, no por un delito, no por una cuestión ante una autoridad establecida para el caso, sino que fue evidentemente una cuestión mediática, pública y por actos meramente de expresar una idea, un concepto en la vida y una búsqueda de algo distinto de lo que era el sistema en aquellos entonces. Fíjate qué antecedente tan importante nos traes aquí a la mesa de diálogo que tenemos, hablando de que el juicio de Jesucristo, de Jesús de Nazaret, es un ejemplo de un juicio político. Así es. Y probablemente yo me imagino que con muchísimas deficiencias. Sí, pues fue una cuestión ahí, vuelvo a repetir, que se manifestó, se llevó a cabo precisamente por las circunstancias históricas
en las que llega una persona queriendo crear un sistema distinto, un concepto de vida distinto y sobre todo que enarbolaba los derechos y nos ponía a todos por igual, en igualdad de derechos, en igualdad de circunstancias, que se necesitaba que los seres humanos nos viéramos de manera igualitaria. Y esa expresión de ideas y esa manifestación de justicia que se buscaba en aquel entonces por esta persona que fue coyuntural para la historia de la humanidad, pues resultó y concluyó precisamente en su crucifixión, que fue el acto que concluyó el juicio que hicieron de él públicamente y políticamente, ¿no? Porque todo el mundo que opinó y todo el mundo decidió, al final de cuentas, inclusive le pedían opinión al pueblo. ¿Quién fue que se suelten a Jesús o a Barrabás? Sí. Y decían, pues crucifíquenlo, ¿no? Y suelten a Barrabás. Entonces al que crucificaron fue a Jesucristo, que era un personaje distintivo en ese momento en la historia. Y ahorita, en la actualidad, siglos después, hablamos de 22 siglos después, viene a presentarse la necesidad dentro de una sociedad organizada, políticamente activa, con instituciones de gobierno, de representación social, y entonces por eso el juicio político se hace una estructura, pero nace de una necesidad de un contrapeso, precisamente por lo que usted decía, cómo es posible que distingamos lo que son los servidores públicos y lo que son los funcionarios públicos. Sabemos de las responsabilidades administrativas en el ejercicio de los servidores públicos, de sus funciones, de sus alcances, sus facultades, que por ejemplo una secretaria de una dependencia pues tiene funciones que hacer, que realizar y todos los días tiene cotidianidad en su trabajo para que se pueda llegar a realizar algún acto solicitado por un gobernado. Pero los funcionarios públicos, que también son servidores públicos, pero que son de una alta jerarquía, de un alto rango, habría que distinguirlos. Okay. Y precisamente por el grado de dificultad que tienen sus decisiones, sus grandes alcances, había que puntualizar de manera muy especial de qué manera pudiéramos tener un contrapeso en cuanto al poder público que se les otorga por confianza, porque es la confianza la que la gente brinda. En el ejercicio de la legislatura en la que participamos, yo siempre ponía un ejemplo muy claro de lo que el gobierno y sus funciones son. Número uno, para mí el gobierno tiene solamente dos funciones, muy claras y muy específicas, de las que se pueden derivar todo lo demás que realiza. Número uno, el que el gobierno está para administrarnos. Okay. Nos administra. Esa es una clara función y todas las áreas de gobierno son para administrar. Y la segunda es, nos organiza. Ellos nos organizan. ¿En qué sentido? Bueno, pues que para eso se les ha otorgado la confianza de organizar la sociedad como vivimos. Está en sus manos organizarnos para que vivamos en comunidad, en armonía, con seguridad, con servicios públicos, con todas las prerrogativas de ciudadanos, porque otorgamos a ese cúmulo de personas el que nos estén organizando para funcionar como sociedad. Sí. ¿No? Esas son las dos funciones fundamentales del gobierno. Y entonces, en base a eso y al grado de confianza que se les otorga, es por eso que se llega a dividir o hacer en dos grandes espacios lo que son las responsabilidades administrativas y las responsabilidades, en este caso, políticas. Para poder llegar al juicio político tendríamos que distinguir quiénes son los sujetos que están apegados a esa ley, a la ley de juicio político, a ese procedimiento. Y entonces es aquí cuando vamos a hablar de la gran distinción entre servidores públicos y funcionarios públicos. Así es. Quien tiene mayor responsabilidad, quien tiene mayor confianza, mayor disposición de las grandes decisiones que se toman, pues tendrá que tener un alto rango, una alta jerarquía. Y está de más, quizás que lo diga, pero también un diferente sueldo, porque no gana lo mismo el gobernador del estado que una secretaria del catastro municipal.
En el sueldo está la responsabilidad. Bueno, y los alcances. Ahora, un gobernador no toma las mismas decisiones que toma un director de un área. Todo está organizado de tal manera que tengamos jerarquías. Por lo tanto, el juicio político nace como una necesidad, sí, de un contrapeso y una herramienta para que el ciudadano, como usted, como yo, como los de a pie, sí, tengamos la posibilidad de decir alto. El que tú seas gobernador, diputado, fiscal, magistrado, no quiere decir que seas más que yo. Y tampoco quiere decir que tú soberanamente, bajo tu perspectiva personal, me puedas gobernar. Para eso están las leyes, las normas, que es lo que realmente nos rige y sobre las cuales ellos tendrán que decidir. Bueno, al final de cuentas ellos son elegidos, los funcionarios públicos son elegidos por voto popular y los servidores públicos pues son contratados para trabajar en diferentes áreas de la administración de acuerdo a sus capacidades, ¿verdad? Y sus alcances. Los funcionarios públicos de alto rango, hay quienes sí son electos de manera popular por el voto y la confianza de la gente, y de ellos se derivan las decisiones de elegir, por ejemplo, al fiscal. El fiscal no va a las urnas, a una boleta, a decidirse quién va a ser nuestro fiscal general en el estado. Como el contralor. Así es. Ellos, el gobernador, el Congreso, tienen la facultad de elegir, por ejemplo, en el Congreso se eligen a los magistrados, que es el Poder Judicial. ¿Sí? Entonces, los jueces de primera instancia, el Consejo de la Judicatura. Entonces, inclusive magistrados en la administración, los magistrados electorales, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ese tipo de servidores públicos, funcionarios con un alto rango, habría que determinar de qué manera podríamos tenerlos de frente a un juicio, a un escrutinio de sus funciones, de su desempeño, y hasta se puede decir que una verdadera evaluación, siempre y cuando cometan una falta grave. En eso se basa el juicio político, en que se pueda determinar una falta grave para dos cosas que pueden suceder. Es separarlos del cargo e inhabilitarlos. No podemos sostener a un servidor público, a un funcionario, no lo podemos sostener en un cargo cuando ha perdido la confianza, cuando ha cometido una falta grave en contra del buen desempeño del gobierno, de su buen desarrollo y sobre todo para que cumpla las funciones esenciales a las que fue llamado. Si las transgrede, si se va contra los derechos humanos de sus gobernados, de los gobernados, habría que entonces poner un alto. Y entonces esto quiere decir que los ciudadanos podemos pedir que se sancionen a nuestros funcionarios públicos. Sí. Cualquier ciudadano se puede doler de la comisión de una, digamos, el despliegue de una actividad o actitud o resolución de un funcionario público que no esté apegado a la norma, a la ley, que transgreda los derechos humanos, que transgreda el buen funcionamiento de un gobierno, comete una falta tan grave que llegue inclusive a otras instancias o corresponderle que se le haga una investigación en otras instancias, porque el juicio político llega a separar de los cargos y a inhabilitarlos para que hasta por 20 años no puedan volver a entrar en la función pública. Así es. Y es súper importante porque es un proceso donde el ciudadano se duele. Digo, yo lo decía en una ocasión en el Congreso, no creo que los ciudadanos por cualquier cosa o por nada se vayan en contra de, por ejemplo, de un magistrado o del propio fiscal del Estado. Tiene que haber algo porque se necesita mucha valentía para que un ciudadano común, un ciudadano de a pie, tenga la posibilidad y la valentía de decir, yo quiero y pongo en el ojo público, por ejemplo, lo voy a decir como un ejemplo solamente, al fiscal general del Estado.
Solamente un ciudadano puede hacerlo. No necesita de que colectivos, pueden ser colectivos, pueden ser organizaciones sociales, pueden ser asociaciones civiles, pueden ser inclusive organismos públicos, organismos privados, que digan, a mí no me están cumpliendo con esto y se transgredió la esfera del derecho por este servidor público, funcionario, ¿no? Causas que de verdad se tengan que poner sobre la mesa del Congreso, porque son los diputados, los 38 diputados, quienes reciben esta solicitud de juicio político. Es una solicitud de juicio político que se hace por escrito, se presenta ante el Congreso del Estado, el Congreso lo recibe, el Pleno del Congreso se hace del conocimiento que se recibió una solicitud en contra de un presidente municipal o de su síndico, que también son sujetos de juicio político, y entonces el Pleno la recibe, da cuenta de su recepción y lo envía y lo turna a una comisión. Esa comisión es especial, se aboca exclusivamente a ver juicios políticos. A revisar los casos de juicio político. Así es. Lo recibe. Una cosa que quiero puntualizar mucho es que cuando yo presento una solicitud de juicio político, he de ratificar de acuerdo a lo que me dicta la ley. Yo la presenté por escrito, me la reciben, pero lo que tengo que hacer es, a los 3 días, lo tengo que ratificar. Okay. Me imagino que los ciudadanos que meten juicio o meten algún incidente, no sé cómo se llama, alguna petición, se llama petición de juicio político, están enterados que tienen que ratificarlo. O hay veces que... El problema es que no hay mucha difusión. Ok. El problema es que, en mi experiencia, yo fui presidenta de la Comisión de Responsabilidades en el Congreso en la 62 legislatura. Y una de las grandes, vacíos que hay es precisamente el que la gente no está relacionada con el juicio político. No necesariamente se necesita un abogado, pero pues la gente no está como en el conocimiento cotidiano y común de decir voy a hacer un escrito de juicio político. Agarro la ley y lo hago. En la misma ley establece todo el procedimiento. O sea, viene paso por paso. El cómo lo vamos a hacer, el qué, el cómo, el cuándo y el para qué también, ¿sí? Hay que tener un objetivo. Entonces, determinar que vamos a enfocarnos para hacer un juicio político, bueno, determinar que vamos a tener que estudiar la ley, que vamos a tener que buscarla. Para el conocimiento de toda la ciudadanía en general, todas las leyes están en el portal del Congreso, y por cierto que son las más confiables porque son las que están actualizadas con cada reforma de acuerdo a la publicación ya del diario oficial de todos los cambios que se le hacen a las normas, a las leyes. Entonces ahí podemos inclusive ingresar en el portal, ahí dice biblioteca, de la biblioteca se va a las leyes, normas locales y federales, y ahí encontramos la ley la ley de responsabilidades políticas y administrativas del Estado de Jalisco. Actualmente ese es su nombre, Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco. Porque vienen ahí. Las dos leyes están en una. Entonces, cuando nos damos cuenta hay que decir, bueno, vamos a leer que vamos a ratificar. Al ratificarla, entonces la recibe la comisión para su estudio. Se le da cuenta a toda la comisión, que puede ser, en aquel entonces éramos 6 diputados, en la 62 legislatura, que es la pasada, eran dos diputados de Morena, 2 diputados de Movimiento Ciudadano y 2 diputados del PAN, de Acción Nacional. Entonces conformábamos 6 diputados, hay más o menos un contrapeso de fuerzas políticas, sin embargo no de voluntades, porque luego las voluntades se juntan y es cuando hacen de las suyas, ¿sí? Entonces, ¿Y cómo estamos en Jalisco? Porque tenemos nuestra ley de responsabilidades del Estado de Jalisco, ¿verdad? Sí. ¿Históricamente se ha avanzado? No, con toda razón de experiencia, manifiesto que, no sé, Jalisco estamos atrasados de 10 a 15 años respecto de otras entidades,
y no se diga de otros países. O sea que hay huequitos por lo cual queda exento el funcionario público de que se le ejecuta la sanción. Saliditas, cuestiones, por ejemplo, la simple ratificación. Son 3 días. Si la gente no ratifica, se desecha. Se tiene por no puesta, se desecha, no se entra al estudio, ni siquiera a investigar si había posibilidades o no de una ecuación, de una sanción. Por lo tanto, pues simplemente es como si la recibiéramos y la ignoráramos. Y vuelvo y repito, no creo que las personas ociosamente realicen un juicio político, y menos vayan y hagan una solicitud. Por algo. Porque estamos hablando de personas con nombre y apellido. Las partes son ciudadanos buscando una solución en contra de un funcionario público. Y son funcionarios, generalmente son gente pública, de mucha fama, a la que no le vamos a trastocar la fama pública por algo ocioso, por una mentira, por una falsedad. Entonces es muy, muy delicado y es de suma importancia pues cuidar todos esos detalles, ¿no? ¿Aproximadamente cuánto se recibe? En la legislatura pasada recibimos, no tengo la cifra exacta, pero más de 100. Más de 100 solicitudes en la legislatura. Ok, durante toda la legislatura. Porque expedientes pudo haber 400, 500 ahí en el Congreso, pero para resolverse de los que llegaban en cuanto a la fecha en la que nosotros tomamos el cargo, que fue en noviembre del 2018, hasta octubre del 2021, pues un poco más de 100 juicios políticos como solicitudes. Y les comparto que fueron juicios bastante difíciles, ¿no? O sea, sobre a los todo, que sí se les da seguimiento, sí son difíciles. Sí, claro. Muy conocido el caso de Ayotlán. Me reservo los detalles por obvias razones. No siento yo facultad de expresarme abiertamente al 100%, porque es por ética, que yo ya no estoy a cargo de la comisión, que yo ya no soy la presidenta de esa comisión, ni siquiera ya diputada en funciones, y me reservo el hecho de decir, bueno, tengo tantos datos y tantos detalles de los que pudiera yo hablar. Sin embargo, públicamente, el caso de Ayotlán, un presidente municipal que desplegó una conducta de acoso en contra de una subordinada, y la chica tuvo el tino de grabarlo, y hay una grabación y un video que efectivamente habla de lo que pasó. Y luego, porque fue un funcionario público, y luego fue el propio presidente quien la revictimizó de acoso. Entonces eso se encuadra una situación, y entran colectivos, las feministas, quienes, porque ni siquiera fue la chica la que fue acosada la que presentó la solicitud de juicio político. Pero como fue un asunto tan público, fue un colectivo de feministas quien presentó la solicitud. Entonces avanzamos, desplegamos un procedimiento, investigamos, analizamos las pruebas que había y decíamos, bueno, ¿qué tan factible es que sea una causa grave por la que debamos, número 1, separarlo del cargo, y número 2, inhabilitarlo? Resulta que el propio presidente municipal pidió licencia. Dijo, ya no voy, ahorita vengo. Ok, ¿qué sucede en esos casos, por ejemplo? Inhabilitarlos. Si resultan responsables de la conducta grave, y que el Congreso encuentre todas las pruebas suficientes, los elementos suficientes para encuadrar en juicio político la conducta que se desplegó, entonces entramos a una inhabilitación. Y él está inhabilitado a pesar Todavía de que... no lo tienen en el pleno, ese tema. O sea, ese tema todavía no está en el pleno. No. En el pleno. ¿Qué afectó? ¿Que haya renunciado? No, simplemente el Congreso se toma sus tiempos para resolver, lo cual es una cuestión ahí muy, digamos... Como que se tarda mucho el proceso, ¿no? Sí. ¿Habla de fechas? ¿Caducan los términos? Pues hay algunas fechas, por ejemplo, los 45 días para resolver, los 5 días para interponer las pruebas, para notificar a las partes, ya que la comisión ha dictaminado,
hay que ver que se le notifique al Pleno. Primero el Pleno toma la decisión y luego del Pleno se va a notificar a las partes para que presenten pruebas, para que tengan el derecho de los alegatos, para que sí presenten un defensor. Y luego en el Pleno se elige como jurado, que es una cosa muy interesante, que a mí no me tocó. O sea, en 3 años no me tocó. No fue posible, cuando en realidad, lo digo abiertamente, sí había necesidad de poner temas ya en la responsabilidad del Pleno, pero pues por una cosa o por otra no se daban. Están los funcionarios públicos, tienen el derecho como cualquier ciudadano de solicitar amparo de la justicia federal para atemperar, hacer las pausas necesarias, porque ellos por su cuenta quieren investigar y quieren argumentar, y van y les solicitan a la justicia federal pues que les dé el amparo, la suspensión provisional o definitiva de tal o cual asunto, de acuerdo a lo que consideren en los tribunales federales, ¿no? Sí. Pues ya tenemos comentarios. Kenia Morales nos dice muy buenas noches. Buenas noches, Kenia, gracias por la sintonía. Ángela Orozco, buenas noches, saludos a ambas súper guapas y preparadas. Licenciada María Esther Virivier, gracias maestra Ausencio por todos sus programas. Erika Pérez García, saludos a la licenciada María Esther, mi reconocimiento desde que tomó la presidencia de la Comisión de Responsabilidades se condujo conforme a derecho y muy apasionada por el tema. Se ve y se nota. Gracias, compañera Erika. David Moreno, buenas noches. ¿Podría la ponente comentar el caso de la regidora Elisa Ayón Hernández? Bueno, pues eso fue un asunto súper conocido, fue muy controversial, público, de esos asuntos mediáticos, pero que al final de cuentas concluyó en una inhabilitación. Creo que está aproximándose el tiempo que se le termina ya esa inhabilitación. No me acuerdo ahorita de todos los detalles, pero fue un ejemplo de cómo sí pueden suceder las cosas. A veces falta que la ley tenga las suficientes posibilidades para que la voluntad política de las fuerzas que actúan en el Congreso tengan ese impulso para lograr llegar a buen puerto con las cosas cuando se trata de la verdad. Yo creo que el asunto de Elisa Ayón fue un ejemplo, al igual que el de Vega Pámanes, ¿verdad? El magistrado que también fue inhabilitado por esa causa, por juicio político. Entonces, son grandes ejemplos. En Jalisco yo creo que son muy contados los ejemplos que hay, los asuntos que se han llevado hasta su término, pero pues precisamente porque le falta mucho impulso para que la gente actúe y no se canse de llegar, que generalmente por si las fuerzas no están equilibradas correctamente, debo decir como experiencia que sí se encuadran en el juicio político y que eso es bastante grave, ¿no? Bastante grave porque la sociedad, la ciudadanía confía en los diputados. Y al final de cuentas, por temas políticos, por temas partidistas inclusive, se puede librar el juicio político, porque es a voluntad de las votaciones de cada diputado. Sí. Pero al final de cuentas la ley está bien estructurada, bien elaborada, ¿no? Trata de que sea equilibrada para todos, ¿no? Sí, pero al final de cuentas, si un asunto termina en la voluntad del Pleno y se necesitan, por ejemplo, 27 votos, 26, 27 votos para que tengan la capacidad de determinar si juicio político, no juicio político, pues puede estar el dictamen bastante bien argumentado, puede estar todas las pruebas en tendencia para incoar, es decir, para llegar a una sentencia de sanción al funcionario público, pero la voluntad política de las fuerzas de partidos puede tender a no hacer justicia. Y eso es grave y eso es difícil de entender. Y nos hace falta gente que esté en el escrutinio, que esté observando, que esté vigilando, que de verdad vigilen a los diputados en sus funciones y en sus decisiones.
porque desafortunadamente lo que ya se votó en pleno y hace la mayoría Es lo que y logra lo que la mayoría se determina, por mayoría se determina, pues ya no hay poder humano, porque el juicio político no va más allá. No hay instancias para poder volver a decir. O sea, no hay de qué me amparo. Excepto la revisión, pero ¿quién la hace? Los mismos diputados. O sea, el ciudadano ve que el juicio no prosperó, tiene la capacidad de volver a pedir. Tendría, voy a puntualizar algo delicado, tendría que buscar ya la responsabilidad del Congreso en su determinación. Es grave lo que digo y es delicado, pero es muy válido. Porque ha sido tu experiencia. ¿Por qué votaste Ajá. por no encuadrar el juicio? Ajá. Vengo y te cuestiono, diputado. Quiero que me argumentes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y se puede, ¿no? ¿Verdad? Sí, ¿Sí se puede? que sí. Existe la Ley General de Responsabilidad. ¿Y te tocó? No, me hubiera gustado porque sí voy inconforme en muchas cosas que se hicieron en la comisión. Sí tuve la mayoría de las cuestiones que tuve yo que defender, argumentar. Como presidenta de la comisión hay un equipo de dictaminación. Ajá. Y ese equipo trabaja en función de lo que es posible de acuerdo a la ley. Sí. Se llega a una conclusión y se pone a consideración de los diputados de la comisión. Y ellos dicen, no. Oye, pero no. Pero entonces estamos hablando de que esto es muy grave. No hay que tomarlo a la ligera. No, a mí me preocupa, licenciada, le voy a decir algo muy importante. El 20 de octubre del 2021, sí, ya nosotros para entregar en la legislatura, nosotros entregamos el 31 de octubre. Y pues hay que preparar. Y los que siguen. Ajá. Por 3 años de trabajo, de un arduo trabajo, yo tuve un equipo de personal bastante distinguido por su interés, su ética y su fuerza con la que trabajábamos los temas de la comisión. Dejamos una comisión preparadísima para que el que viniera entendiera perfectamente qué era lo que pasaba con la comisión. Un archivo detallado, después de que inclusive denunciamos, porque cuando nosotros llegamos no recibimos archivo, pero nos hicieron una solicitud de transparencia y por esa solicitud tuvimos que irnos al archivo anterior a la 60 legislatura. Nos encontramos con que había 11 expedientes extraviados. ¿Y dónde están los expedientes? ¿Y cuáles son? ¿Y dónde están? Y entonces fuimos determinando, de acuerdo a las posibilidades de las libretas, de los infolé, del acuse en el oficialidad de partes, de lo que obraba como constancia en el pleno, cuando nos reciben, pues nos hacen falta 11 expedientes. Entonces empezamos a ver que no había archivo ordenado, estaba todo por ningún lado. Entonces la comisión se enfocó, fue uno de los grandes retos que tuvimos, vamos a enfocarnos a rescatar y denunciamos a final de cuentas 3 expedientes que jamás encontramos. Pero también es muy grave que a la comisión de responsabilidades no se le pueda afincar alguna responsabilidad por no entregar las cosas bien. Por eso considero que estamos en pañales y que vamos atrasados hasta 15 años en la propia norma, en la ley orgánica del Poder Legislativo, para que como comisión también todos los actores del Congreso, todos tengan responsabilidad de la actuación y del cuidado que tienen que tener con todo. Ese fue un ejemplo. Sí. Otro de los ejemplos es, teníamos que hacer un historial completo y garantizado del proceso que nosotros ya iniciábamos. Entonces, detalles como ese, que son tan importantes y que había que buscar la manera de que fuera factible y de que a final de cuentas tuviéramos una respuesta legal y de justicia para los ciudadanos. Entonces fue una experiencia en la que el 20 de octubre concluimos con una propuesta de iniciativa de la ley especial. Separar, para que todos me entiendan, separar la ley de juicio político de la ley de responsabilidades administrativas.
dos instancias distintas que había que interpretar como una norma especial y empezar a hacer algunas reformas, sobre todo, por ejemplo, muy interesante el catálogo de los sujetos de juicio político, que nosotros propusimos aumentarle 8 sujetos más, entre ellos el fiscal especializado en combate a la corrupción en el Estado de Jalisco, que no está dentro de la norma anterior o la ley vigente actual. O sea, falta en el catálogo esa figura. Así es. Entonces faltaban los órganos internos de control de los ayuntamientos, estábamos proponiendo los secretarios de estrategia del gabinete del Estado, sí, las áreas de secretarios estratégicos, pues también. Es decir, los funcionarios que toman grandes decisiones, las decisiones que hacen la diferencia entre la calidad de vida de los ciudadanos que gobiernan o en la mala calidad de vida. En función de tu decisión, esto es lo que provocaste, positivo o negativo, y si fuera negativo, a ver cómo fue la toma de decisiones, para que entonces todo sea en función de la ética, la responsabilidad, de que no haya corrupción, de que todo el mundo funcione de acuerdo a la ley. Sí. ¿No? Entonces esas son las grandes garantías. Propusimos nosotros esta nueva, prácticamente abrogar la actual, que todavía está vigente, y expedir la ley de juicio político del Estado de Jalisco. Y entonces nos comentas que estamos en pañales. Así es. ¿Quién es ejemplo? ¿Quiénes de los estados de la República han actualizado o han modernizado más? Hay prácticamente como 3, 4 estados que han estado más actualizados, pero nosotros nos fuimos más allá de las propias entidades de aquí de México. También está, por ejemplo, la Ciudad de México, que también tenemos el caso tan emblemático del propio actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que fue sometido al juicio de procedencia, que es otra figura que tampoco se ha trabajado en Jalisco. Fíjense, el Congreso del Estado tuvo que actuar fast track para sacar, porque no estaba en nuestra norma el juicio de procedencia. Pero cuando funcionas así, funcionas con muchos errores y funcionas copiando cosas que están en otros lugares y que no tienen los elementos de nuestro propio estado. Y luego las cosas se tienen que hacer con orden, porque basados en otras normas como las jurisprudencias, pues habla de lo erróneo y de lo obsoletos que podemos seguir siendo a pesar de tener un Congreso con 38 diputados, con cientos de asesores y no tener actualizadas las normas, pues como que llama mucho la atención, ¿no? Entonces, yo hice esta invitación a que la ley de juicio político fuera especial, y 2 bondades muy interesantes a las que nos enfocamos también es que si el juicio político es para funcionarios y hay un enorme catálogo de ellos, de los que son sujetos, pues habría que tomar en cuenta los contrapesos. Y propusimos en esta nueva reforma o en esta nueva propuesta de ley que también tomaran parte ya de un juicio político en cuanto al jurado, tomarán participación tanto el Ejecutivo del Estado como el propio Poder Judicial. Que ellos también participaron. Que participen, no solo el Congreso, con opiniones no vinculantes. Tienen otra visión, por la visión que tienen. Exactamente. ¿Quién mejor que el Poder Judicial para saber argumentar y hacer una resolución? Y encontrarle el alcance y ver sobre telones el alcance de las leyes y de las normas y sobre todo su aplicación. Es decir, si el juicio político se trata de un magistrado, el Poder Judicial, el propio presidente del Tribunal del Estado, en este caso, por ejemplo, ahorita está el magistrado presidente Espinosa Licón. Sí. Si él tuviera que
ver que uno de sus magistrados del cuerpo del Poder Judicial va a juicio político y se lleva todo el proceso y hay pruebas y el Congreso tuviera buena o mala voluntad, acordémonos que lo primero que tiene que haber es imparcialidad. Y entonces, sí, eso es lo que a veces... Y al entrar el Poder Judicial y al entrar el Poder Ejecutivo... se pueden equilibrar un poquito ahí las cosas. Puede haber una visión que obligue a los propios diputados a elementalmente fincarse en la ley, fundamentarse en su ley. Porque dicen, pues para razonar mi voto, quiero oír que lo razones. ¿Por qué vas a negarle la justicia al ciudadano al desechar un juicio político? ¿O por qué vas a enjuiciar y vas a inhabilitar un funcionario público? Dime por qué, diputado. La comisión hace su trabajo de investigadora, de argumentación, dictamina, pero al final de cuentas quien tiene la última palabra es el Pleno. Los 38 diputados, excepto los que pertenecen a la Comisión de Responsabilidades, que se tienen que excusar. Porque al final. Es que ustedes hacen otro tipo de labor, Ya hicimos una labor importantísima de investigación, de argumentación. Y por eso los consideran que ya están ciertamente... No podemos influir están influidos en los demás. Están influidos y pueden influir en los demás. Por eso ustedes son... Esa es una reforma que nosotros propusimos, bastante interesante, de avance, en la que considero que pudiéramos funcionar de mejor manera en el Estado de Jalisco. La experiencia nos dijo que faltan contrapesos y que faltan razones para que los diputados no se vayan por la libre, ¿verdad? Pues mira, el tiempo se nos agota aquí cuando estamos en las pláticas ya bien a gusto, bien cómodas. Tenemos un comentario, José Luis Pérez Quinto, perdón. Ahí sí puedes ampliar porque pusiste no la hay. Yo creo que en algún comentario que dijimos tú pusiste no la hay. Ángela Orozco dice que saludos a los compañeros del diplomado, que esperemos que nos estén mirando, porque yo al único que veo que nos está viendo es a Mauricio. A Mauricio, a esos excelentes alumnos en el diplomado deja hacer mi anuncio de formulación y evaluación de proyectos públicos y privados, que está impartido por esta fundación. Ojalá y te incluyas. El licenciado, el maestro Ausencio me ha hecho muchas invitaciones. El tiempo nos come a veces para seguir con proyectos. Sí, y luego con esta vialidad y este tráfico, pero bueno, esto es en línea, a veces como que la línea, estar en línea en Zoom nos ayuda mucho. Sí, es una enorme ventaja, ¿no? Que nos acerca a pesar de las distancias, para seguir trabajando y proyectando. Sí. Para concluir, 2 minutitos, a ver, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta de hablar? Pues, ¿qué nos falta? Que ojalá que la ciudadanía se informe, que por favor se informen. A mí me hace mucha mella que la gente no sepa las cosas. Digo, ¿cómo es posible que no sepamos? Hasta que no necesitamos o hasta que no se nos ofrece, entonces cuando nos andamos enterando de lo que, yo ni sabía que existía el juicio político, yo no sabía ni de qué se trataba. Pero aquí lo importante es que todos como ciudadanos tenemos alguna relación directa con el gobierno, por cualquier cosa, por cualquier trámite. Las arbitrariedades de los funcionarios públicos. ¿Incluye derechos humanos? Sí, el presidente y los consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por supuesto, también son sujetos de juicio político. Les puedo decir rapiditito así los sujetos que son, por ejemplo, los diputados, los magistrados del Poder Judicial del Estado, los jueces de primera instancia, los magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Justicia Administrativa, los secretarios de Estado del Estado de Jalisco, fiscal general, procurador social, contralor del Estado, consejeros de la Judicatura, consejeros electorales, el IFC, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sus consejeros, el presidente del ITEI, consejeros del ITEI, presidentes municipales de los 125 municipios del Estado, los 125 síndicos de cada municipio,
regidores también, los concejales, los encargados de la hacienda municipal, municipales, los titulares de los OPDs sí. y titulares de las empresas de participación estatal municipal mayoritaria. Es decir, estos son los sujetos de juicio político en nuestro estado. Y nosotros hemos propuesto 8 más, pero ese pues ya sería tema de otra conversación para ver si progresa en el Congreso. Ojalá que sigan considerando. Tú puedes, ya que fuiste presidenta de esa comisión, exigir. No se puede exigir, lamentablemente hay algunas condiciones en la ley orgánica del Poder Legislativo. Me enteré que acaban de aprobar, entrando esta 63 legislatura, aprobaron una reforma de la ley orgánica en la que pueden prácticamente desechar todas las iniciativas que no se llevaron a un dictamen. Oh my God, no, pues no. De mis iniciativas se quedaron 43 iniciativas aproximadamente, se quedaron 43 en una congeladora. Esa congeladora para los diputados de esta nueva legislatura se convirtió en el basurero de las iniciativas de los anteriores diputados. Sumamente lamentable. De eso yo creo que vamos a tener que hacer un tema especial, específico y de buena investigación, porque resulta que si mías son 43, de los demás, lo que implica. Sí, todo tu trabajo. Yo tenía un sueldo. A mí se me pagaba un sueldo por trabajar. Y a todo tu equipo. Yo tenía 10, 11 personas trabajando en la Comisión de Responsabilidades y en mi oficina de diputada. Y todo ese personal trabajaba por las iniciativas. La iniciativa de la ley especial me ayudó sobremanera, evidentemente, el personal de la Comisión de Responsabilidades, el órgano técnico. Trabajamos más de 6 meses en la propuesta. Nos sentábamos horas y horas a platicar de lo posible, de lo que se puede reformar, de acuerdo a la experiencia que pudiéramos cambiar para que mejorara tanto la ley como el procedimiento. Y simple y sencillamente agarran, si en 60 días después, 60 o 90 días después de que entra la nueva legislatura, no se pone en consideración del Pleno, se va al bote de la basura. 43 iniciativas mías que son parte del erario público, del gasto que se hizo de parte del público, de la gente, a la ciudadanía, que le van y le entregan un presupuesto al Congreso que a final de cuentas va a dar a la basura. Y eso es totalmente inoperante, eso es terrible, a mí me parece lo más nefasto que pudieron haber hecho. Porque mías son 43, ¿cuántas son de mi bancada? Una propuesta que hizo mi bancada, eliminar las fotomultas. Y ni siquiera entró a discusión, ni siquiera la Comisión de Hacienda la tomó en consideración para desecharla. ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Eso no se hizo. Y ese quedó ahí. El transporte gratuito para adultos mayores y discapacitados, propuesta de Morena también. Sin necesidad de ir a los bienevales. Ni siquiera lo estudiaron, ni siquiera. Entonces ya está en la basura, ya está en el bote de basura todas esas iniciativas. Me parece que es totalmente ilegítimo, inclusive. Ilegítimo porque están tirando el dinero, el presupuesto, lo están tirando a un bote de la basura cuando son propuestas muy nobles, cuando son propuestas positivas para la sociedad y que de verdad debieron mínimo haberse discutido. Es que a veces como que continuidad no, más bien quieren comenzar de nuevo, pero si tenemos buenas iniciativas hay que aprovecharlas, hay que trabajarlas, hay que darle para adelante, y tampoco no se quieran poner la camisa de lo que no hicieron, ¿verdad? Yo creo que esta iniciativa quedó de la anterior legislatura, que es la 62, y vamos a continuar trabajando. Es lo más justo para el ciudadano que pagó impuestos, sobre todo. Es tirar el dinero y grandes cantidades de dinero a la basura, porque mensualmente la pura nómina de todo lo que significa para el Congreso. Y para que no se trabaje como debe de ser, no creo que sea positivo. Además, también nos habló de un tema interesante, hay que consultar la página del Congreso, ahí viene muy buena literatura, todo lo actual viene ahí. Las leyes y podemos estar actualizados.
Y a nosotros como ciudadanos no nos queda más que utilizar todas las herramientas que están en nuestras manos, sean referéndum, sea conocer las legislaturas para saber qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Hay que defender nuestros derechos y para defender nuestros derechos también hay que participar. Y no me queda más que despedirme. Agradezco al maestro Ausencio de la Rosa, presidente de la Fundación Diáloga Bahía, que como siempre, pues nos quedaron muchos asuntos en el tintero. Siempre, licenciada, siempre que voy a un programa o una entrevista, por más minutos que sean, siempre nos quedan muchos temas en el tintero, siempre. Muy delicioso platicar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Y pues vamos a ver el caos vial que nos va a dejar el concierto. Buenas noches.